Zipaquirá, reconocida en el mundo por su Catedral de Sal, nombrada Primera Maravilla de Colombia, es un municipio cuyas tierras guardan un legado. Historias ancestrales, historias heroicas, historias con abuelos, historias de un pueblo con más de 130.000 habitantes. Un pequeño porcentaje de personas han dedicado su vida al arte. Yo inicio haciendo teatro, pues era la edad de unos 16 años. Yo llegué por aquellos azares de la vida, llegué a Cali, más con la intención de trabajar en el área de escenografía. Y pues por esas circunstancias conocí al maestro Enrique Buenaventura en el TEC de Cali. Entonces, para esos días estaban promocionando los talleres de formación artística, actoral, pues en el TEC de Cali, y yo me inscribí allá durante ese semestre y estuve allá, pues me pareció maravilloso. Más adelante ya estuve en la Fuerza Aérea donde monté un primer trabajo, participé en un montaje y de paso dirigí el montaje, que fue la historia del tío triste, una comedia, un sainete con los soldados de la Fuerza Aérea en la base de Palanquero. Después vine aquí a Zipaquirá y empezaron a contarme de una serie de hechos, pues, de teatro, y me hablaban también de una, ya más reciente, pues al menos del año por ahí 75, 76, me hablaban de una sociedad de poetas que había aquí en Zipaquirá, y ellos se dedicaron a trabajar el teatro taller y teatro investigativo. Después llego y me dedico ya de hecho al teatro, con Manuel Angarita, bien de historiador, también acá de Zipaquirá, y fundamos un primer grupo de teatro que llamó el Teatro El Telón de Zipaquirá. El Teatro El Telón de Zipaquirá lo dirigió Jaime Castellanos, que era también egresado de la ENAD con Edgar Rojas. Más adelante, ya cuando se crea el Instituto de Cultura y Turismo de Zipaquirá, entonces me fui contratado para el trabajo de orientar el proceso de teatro en las escuelas de formación, y simultáneamente yo venía trabajando ya en Bogotá con el Centro de Expresión Teatral, con Agustín Núñez, un paraguayo, y estaba tomando clases ya en la Escuela Distrital de Teatro. Después conseguí una beca con la gente de la Corporación Colombiana de Teatro, y con Vieira exactamente, que era uno de los líderes del Partido Comunista en ese momento, y conseguí una beca para ir a Cuba, donde estudio proxemia y semiología teatral. Y después me dediqué de lleno, propiamente hicimos una serie de montajes. Más adelante ya se disuelve el Teatro El Telón y inicié un grupo de teatro que se llamó el Teatro de Investigaciones Teatrales, TIT. Ese realmente fue muy fugaz, duró alrededor de un año, y ya hubo otra propuesta de otras personas de que conformáramos ya Acción Libre. Empezamos a trabajar todo este tiempo y hasta el año 86 iniciamos hacia acá, y en el año 98 propiamente le dimos ya vida jurídica a lo que fue la Corporación Teatral de la Acción Libre. Obras como Fábrica de Juguetes, con la que representamos a Colombia en el Festival Binacional de la Frontera. Hicimos la obra Primavera con una esquina rota, con la que ganamos Premio Nacional del Ministerio de Cultura en el año 97, que fue el último año de Colcultura, y ahí aparece el Ministerio de la Cultura con la Ley 397. Y una obra que, digamos, fue la que nos inyectó algunos recursos para subsistir, que fue la obra Crimen en Noche de Máscaras, una comedia que fue llevada prácticamente por todo el departamento en un convenio con el SENA. Entonces, y después hicieron otros montajes ya, pues de cierta relevancia, pero finalmente pues ya estamos hablando ya de los años 90 y comienzos del 2000, donde cada una de estas personas pues empezó a integrar sus grupos. Pedro Enel tiene su grupo, que en este momento se desempeña, creo que en Ibagué, en una fundación. Gabriel Rodríguez trabaja con el SENA, Hugo Gracia trabaja también en las escuelas de formación, y estamos haciendo todo el proceso ya formativo. Eso. Paralelo a esto se venían dando, también surgen en los años 90 ya, surgen otros grupos como Inconsciente Colectivo, y ante todo creo que su fortaleza es la parte de gestión. Vienen haciendo el Festival Latinoamericano de Teatro, creo que esta ya va a ser como la cuarta versión.
es decir, una labor bien interesante. También a la par venía Edgar Rojas, que Edgar Rojas tuvo un grupo de teatro que se llama Teatro El Sol de Zipaquirá, eso así básicamente. Y en este momento pues ya hay el caso de Inconsciente Colectivo, que sí, que continúa, Pedronel, que continúa también con su agrupación Entre Tres Teatros, donde hacen pues montaje y participan en todos los eventos, y cada uno de los formadores que trabajan actualmente con la administración y que vienen trabajando desde administraciones atrás, bueno, han consolidado agrupaciones teatrales. El artista de teatro se debate entre dos realidades. Una, la subsistencia, porque mientras el artista esté vivo, la creatividad estará vigente. Y la otra también es el entorno social, qué tanta acogida tiene el teatro. La verdad que inicialmente en los años 75, 80, era muy complicado conseguir incluso público. Se ha hecho. Por eso pienso que toda esta labor que se ha hecho de teatro ha contribuido ante todo también a la creación de público. Hay gente que bueno, no hace teatro, no lo quiere hacer, pero le gusta, ¿cierto? Y otros que por accidente llegan a ver teatro y resultan haciendo teatro porque se enamoran del arte y después es muy sobado quitárselo encima, llamaríamos ese apego que genera el teatro. Tespis fue una motivación que llegó a mi vida como en el 2001. Un día Mario fue al Liceo Nacional Femenino a dar una charla sobre algún tema de filosofía que no recuerdo exactamente de qué era. Lo cierto es que él hizo una invitación y dijo que los sábados tenía un grupo de muchachos haciendo teatro, entonces que si alguien estaba con ganas de participar, con mucho gusto pues estaba como abierta la convocatoria, y yo sí, digamos, acepté esa invitación y empezaron a llegar unos zanqueros. Yo nunca había visto tantos zanqueros al tiempo haciendo maromas en la mitad de la calle, y o sea, esa es la imagen que yo tengo como ¿qué es Tespis? Eso, unos jóvenes como en zancos y yo menor que todos, como en la expectativa, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y de ahí, pues bueno, fueron haciendo cosas, yo me fui como metiendo de una vez en los repartos de las obras que tenían ellos ya montadas en ese momento, que eran, una había sido una creación de Edwin Sotelo, que era en un lugar llamado, otra fue Las Tres Preguntas del Diablo, también tenían Sabat, de Juan Monsalve, estaba La Maestra, o sea, habían en ese momento ya varias obras, y yo recuerdo es que había algún festival, había algún encuentro, y entonces como que en cualquier momento decía Mario, bueno, entonces ¿con cuál vamos? Y todos decidían esta, que todo el mundo ya tenía clarísimo qué era lo que iba a hacer, qué cosas llevar, quién era. Él me mencionaba mucho una obra, un montaje que hicieron, que era como con base a una máquina de escribir. Yo creo que todos los de Tespis escuchamos esa historia que hablaba siempre de la Remington 22. Entonces eso lo tenía él muy presente y decía que eran pocos los pelagatos que andaban en eso, porque además pues también involucraban como lo político. En ese tiempo pues estaban varios haciendo como cosas del M, entonces pues él estaba como en las dos cosas. Acá de Zipaquirá él empezó como a convocar personas, eso fue en el año como 97. Pues lo que se mantiene es como la falta de credibilidad acerca de que esto es un medio de vida o una forma de vida, no es simplemente una actividad que se hace por rellenar tiempo. Eso pasa con los padres, con las familias en general. El Instituto de Cultura pues yo creo que proporciona, no sé, lo que yo conocí en ese tiempo, pues es más o menos lo mismo, digamos, una distribución por áreas artísticas y los presupuestos limitados, medidos, pero con los grupos independientes pues se van como solidificando, ¿no? Como que cada año, cada
momento se va como agregando algo, ¿sí? Y entonces eso va generando una solidez, y pues yo creo que si sigue, digamos así, el impulso, va a llegar un momento en el que Zipaquirá sí se va a convertir en Cundinamarca, por lo menos en un ejemplo cultural. Entonces sí es importante que, digamos, que Cultura no pierda el impulso de motivar su presupuesto para teatro. Lo cierto es que quienes nos encontramos con este medio, que es un poco una reunión de fantasía, de historia, de literatura, digamos como de un encuentro social como ameno, entonces uno ya ha conquistado una gran parte de lo que llena un ser humano. O sea, yo no me desvinculo del teatro porque sigo siendo espectadora y sigo estando como atenta de qué hacen unos y qué hacen otros, pero digamos como actriz, digamos, yo hace años vi que de pronto ese no era el camino que más iba a fortalecer en mí, porque tenía como otras intenciones de vida. Bueno, pero lo cierto es que siempre yo he estado haciendo como cositas artísticas, o sea, uno lleva a ese artista ahí adentro. Mi colectivo, mi grupo se llama Siete Cuero Arte y nació hace 15 años en la ciudad de Zipaquirá. Empezamos con la puesta en escena de la obra de la calle Campo Alegre, que es una de las obras más antiguas que tengo, y es una dramaturgia sobre lo que acaeció en el proceso de emancipación de la Revolución Comunera y la vida, y se deslindan unos perfiles en lo que son los mártires zipaquireños. Posteriormente creamos con el mismo Siete Cuero Arte un lugar, un espacio que nos brindó la alcaldía, que lo denominamos el Taller de Bruno, que es un lugar donde se aglutinaban y llegaban muchos artistas, no solo teatro, sino también ahí se exploró las artes plásticas, la literatura, se hacían conversatorios. Estoy hablando hace más de 15 años atrás. Nos llevaba a escena la obra de Muchachos no salgan, que es una farsa que toca el conflicto armado en Colombia desde la vivencia y pues quisimos recrear ese texto. Se le han hecho varias funciones a esa obra. También montamos Lo estaba esperando, y esta obra se presentó, se llevó a Francia, se presentó en París, en Lille, en algunos teatros de Bélgica. Y en este momento pues Siete Cuero Arte tiene la intención de montar un texto histórico, también dramaturgia de César Rojas, sobre el teatro en Colombia. La obra se llama La Ley de Toro, es una obra muy interesante. El otro año empezamos con ese montaje. Por medio del método de teatro didáctica, la sensación, entonces Siete Cuero Arte vinculó a su corporación un grupo de personas en condición de discapacidad cognitiva y física, donde se exploró el método, donde se aplicó y logramos configurar un grupo que se llama Teatro del Miedo. El Teatro del Miedo se genera y estuvimos trabajando con ellos a nivel particular, sin las escuelas de formación, que más adelante pues la alcaldía como que adoptó ese grupo y hemos venido explorando muchas cosas del teatro con ese grupo, ¿no? Y con la metodología específicamente. Inicialmente pues nos tocó a cincelazos, o sea, nos tocó a nosotros mismos hacer las puestas en escena, buscar los espacios, porque no teníamos escenarios en donde entrenar, digámoslo así, en donde desarrollar pues nuestro objetivo del teatro. Y pues para la calle Campo Alegre pues busqué patrocinadores independientes de la alcaldía. La alcaldía en ese momento, el alcalde de turno únicamente me prestó el teatro. Ahí está el teatro para que hagan las funciones. Y como la obra era de corte histórico y sobre los mártires zipaquireños, pues se invitaron a los colegios para que fueran a ver si hacíamos conversatorios sobre Zapata, sobre Tiguarana, etc. Y entonces, y una compañía litográfica nos hizo los afiches. Entonces fue como un trabajito en equipo a nivel de gestión, diríamos así, de gestión, con la entidad particular, y ellos nos patrocinaron, la alcaldía no.
Y hemos venido así, hemos venido trabajando pues, con nosotros mismos, construyendo para nuestros transportes, cuando viajamos por ejemplo a Cartagena, el viaje que se hizo a Francia, todo ha sido de nuestro bolsillo, y eso se ha generado desde Siete Cuero Arte. Creo que es muy importante fundamentalmente el espacio físico, el lugar, la casa, digámoslo así, la casa donde uno entre en el taller, el teatro taller, donde se puede adaptar un pequeño escenario, donde se puedan hacer obras y se muestren, ¿sí? donde la gente se acostumbre a ir a mirar teatro a los talleres, a donde están los colectivos. Yo veo que no tenemos espacios físicos, no hay esa digamos, infraestructura con relación a los grupos independientes de tener una sede. Y la otra es crear la cultura de ir a ver teatro. Nosotros todavía nos cuesta la gente que llegue a los lugares, hay una función, entonces toca hacer una cantidad de parafernalia para que la gente llegue y vea teatro. Esa cultura, esa educación de ver el teatro también es muy importante, eso se logra a través del tiempo y eso se logra mostrando, haciendo trabajos y de calidad. Yo veo muy alentador el panorama con respecto a los colectivos que empiezan a surgir, que se han venido formando a través del tiempo, sí, a través de la historia, y hoy pues vemos varios colectivos muy independientes que tienen pues una factura de trabajo muy interesante, y me llena de satisfacción porque hace 16 años no existían en realidad colectivos, ¿no? Solo estaba Acción Libre y hasta ahora estaban haciendo el inconsciente colectivo con el maestro Mario, a los programas de estímulos. También me parece muy importante porque es una apertura a aplicar la legislación para que los colectivos pues se inscriban y participen de estas convocatorias. Entonces yo lo veía como una apertura, como un inicio también, y sé que llegaremos mucho más lejos con respecto a estos estímulos y respecto a los colectivos en Zipaquirá. La Corporación Etnias nace como una iniciativa y como una expectativa grande que surge a raíz de los procesos de formación que se llevaban hace aproximadamente 14-15 años en Zipaquirá. Empecé a trabajar un proyecto con la alcaldía donde pues ellos argumentaban que no había gente que le gustara la danza en Zipaquirá, pues, cosa que me sorprendió muchísimo, y por eso pues yo empecé con esta iniciativa donde generé una convocatoria en la cual asistieron aproximadamente unas 80-90 personas en el Teatro McDougal. Y una reflexión muy importante: cuando no hay algo, yo no puedo quedarme quejándome, lo que tengo que llegar a ver es cómo puedo hacer para construir eso que se llama danza. Y ahí es cuando precisamente con la experiencia que tuve durante esos años llego y digo y deseo apostarle a eso que es danza. Y se empieza a generar esto que es la Corporación Etnias. Danza porque es amor, danza porque es pasión. La Corporación Etnias ha sufrido diferentes cambios, todos pues obviamente con miras a ser creciente, a que todo sea mucho mejor, donde han tenido formación no solamente en el ámbito folclórico, sino en el ballet clásico, en la danza contemporánea y obviamente en la danza urbana. Estos procesos se han desarrollado y han participado varias personas. ¿Cuál es el problema? Básicamente podemos notar que a veces los papás no ven el arte como una forma de vida rentable para sus hijos. Damos becas y medias becas a estudiantes de escasos recursos y realizamos procesos dentro de la corporación. Son cosas que muy poca gente conoce, que son procesos alternos, se puede decir que con lo que se realiza con las escuelas de formación y teniendo grandes resultados. Lo que sucede en el ámbito dancístico de Zipaquirá, hay una gran historia y un gran componente que no se puede negar. Aquí en la danza de Zipaquirá, pues, una de las personas que empezó a trabajar con la danza fue la profesora Mary Bejarano, donde estuvo en el colegio departamental. Un año antes, que yo creo, comenzó también un proceso
la maestra Constanza Montaño con cosecha de arte colombiano. En lo que refiere a todos los eventos que hemos realizado, nosotros gozamos de gran credibilidad por parte del comercio en Zipaquirá. Han sido casi las personas que nos han apoyado y hemos tenido un gran respaldo de parte de ellos. Me gustaría invitar mucho a cada una de las personas que ama, que le gusta la danza, a primero que aprendan a ser originales. La danza es mucho más, el arte es mucho más, y hay personas muy dispuestas a enseñar, a transmitir ese conocimiento. Yo soy Luis Carlos Forero Medina, del Mago Pilochán Quinto. Hago parte de la cuarta generación de la familia de los Pilochanes, que es una familia de circo tradicional colombiano y de artistas escénicos colombianos, que por algo más de 138, 140 años hemos logrado mantener vivo el arte del circo, del payaso, de la magia, de la música. La historia empieza en Chía, con mi bisabuelo Luis María Chipilo Forero. Él fue excéntrico musical en 1890. Luego viene mi abuelo, Guillermo Forero Algarra Pilochán. Luego viene mi padre, Guillermo Alfonso Forero Neira, Mago Pilochán, o el tío Memo. Estuvo en los elencos de los payasos de la televisión colombiana por allá en 1983. Luego sale con dos payasos chilenos, ambos fallecidos, Manuel Olivares Miki y Alberto Noya Pernito. Fundan el Club de los Bulliciosos, un programa que duró 4 años al aire, que fue transmitido en Colombia y en Puerto Rico en paralelo. En ese momento hay un cambio drástico en la vida de mi papá, del tío Memo, y él empieza a creer en el arte como el elemento transformador y formador, educativo. Empieza ya con un discurso en la localidad séptima de Bosa, Bogotá, donde vivíamos, de la educación por el arte. Y cerca del 2001 empezamos a hacer presencia en la provincia. Él llegó a un municipio muy cercano acá, Tausa, en el cual empezó como gestor cultural, también fue formador de la escuela de teatro, y es donde empieza a vincularse con todo el asunto de la formación artística a nivel departamental. Llegamos acá en el 2008. La cuarta generación de la familia la conforma mi hermano Guillermo Forero Medina, el payaso Chipilo, y la conformo yo, Luis Carlos Forero, soy trabajador social y pues candidato a especialista en gestión pública. Empezamos a mover nuevamente el apellido. Eso nos llevó a estar en 7 países, 22 festivales, galardonados a un premio en Rusia, un reconocimiento en Cuba, que permitieron reconocer al circo como un ejercicio de reivindicación artística personal, y al municipio de Zipaquirá. Zipaquirá en las escénicas, en las artes escénicas como tal, es muy reconocido. Tenemos grupos que han salido desde hace quizá 10 años o algo más, no solamente a circular en el territorio nacional, sino en diferentes países, y allá en alto el nombre de Zipaquirá. Hablar de circo en Zipaquirá es un poco complejo. Vemos con preocupación que ciertas personas, agentes del sector, ven en el payaso, en la magia y en el circo una forma fácil de lograr recursos. Uno tiene una tarifa y yo creo que uno no cobra por el tiempo que uno hace en escena, sino por lo que uno sabe y la preparación que lleva. Y teatreros que venden y hacen funciones en fiestas infantiles con un paquete integral por 120.000 pesos, pues es un rebusque, ¿sí? Y más allá de la plata, porque yo creo que acá el dilema y el debate no es la plata, sino es esa responsabilidad y corresponsabilidad sectorial y con el compromiso de las artes, y que la bolita roja en la nariz de payaso merece respeto, así como merece respeto las máscaras de la comedia del arte, pues, ¿sí? Hacia allá debe ir el discurso. Maneras de gestionar recursos hay muchas, concertación, estímulos, convenios, pero para todo eso uno tiene que ser formalizado, mínimo uno debe tener el RUT. Entonces la idea sí es que los artistas nos enfoquemos en ese sentido, en esa línea de crear empresa, de crear industria cultural. Es gestión, es buscar, tocar puertas, puertas privadas, entidades privadas, empresas privadas, ayudan mucho, además que a ellos les exoneran de impuestos después. Entonces, pues es aprender a buscar. El tema de escenografía, yo creo que todos los que creemos en ese cuento de las artes escénicas, sabemos cómo es, y es que si en una función gano 10 pesos hay que invertir 7, yo me quedo con 2 y el 1 que queda es de gastos. Entonces es así. Indudablemente hay que reconocer, en el caso del alcalde Luis Alfonso,
su tarea de mantener, de poner a funcionar el portafolio y mantenerlo. Digamos que el portafolio es la manera más transparente de entregar recursos públicos a entidades privadas del sector, indudablemente. Es difícil, si uno no le logra, y si los alcaldes que lleguen y los gobernantes no logran cambiar el chip de que cultura es más allá de eventos, escuelas de formación, va a ser muy difícil lograr gestionar recursos para circular y para los procesos de creación, investigación y formación independientes en el municipio. La formación de público es un proceso muy lento, no es que vamos a formar público y lo formo como público. Es un proceso en donde la gente tiene que aprender a que para ver espectáculos hay que pagar, hay que aprender a leer espectáculos, no es lo mismo ver un espectáculo de danza, ver una película o ver un circo, en donde se tienen que traer espectáculos de calidad. Estamos en una ciudad rica en sus tradiciones, rica en su arte, en sus expresiones artísticas, en donde convergen industrias, en donde tenemos un sitio turístico que es la primera maravilla de Colombia, en donde el sector tiene muchas habilidades y es muy variado, pero que no se ha logrado articular, y eso será una desventaja. Y la principal y la más importante es que Zipaquirá, a pesar de estar tan cerca de Bogotá y a pesar de tener dinámicas tan urbanas, sigue manteniendo la esencia en el arte popular, creyéndose los artistas como movilizadores y dinamizadores de los procesos comunitarios. La Administración Municipal de San Mora de crear programas de educación formal para artistas. Tenemos la Secretaría de Educación certificada, eso nos ahorra mucho trabajo en los procesos de certificación. Hay grupos independientes que han logrado conformar y constituir como unos módulos de formación, pero que carecen de todo peso legal o de sustento formal por no tener una resolución de la administración, de la Secretaría de Educación. Y yo creo que tanto el sector como la administración municipal, del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, es necesario empezar a pensarse para el próximo gobierno en programas de certificación formal, ya sea como técnico, como tecnólogo, como profesional de las artes, y específicamente las artes escénicas. Zipaquirá ha sido reconocida a lo largo de los años por su posicionamiento en el teatro. Debemos participar en la formulación de planes de desarrollo, debemos hacer mesas sectoriales, debemos hacer eso que llaman los acuerdos de la cultura, todas esas estrategias que vienen a hacer política en su fin último, son herramientas que debemos utilizar. Sí, muchas veces nos ven como, ay, tan chistoso el payaso, ay, tan bueno el mago, ay, tan chéveres las telas, pero no nos pensamos como esos actores sociales que somos y que nos cae la responsabilidad de hacer procesos de concientización y concienciación a la comunidad.